Mucho se ha hablado en este tiempo acerca del conflicto que hay entre Israel y Palestina. Esto está convulsionando en el mundo de muchas maneras, pero también está convulsionando la concepción religiosa o, digamos, el interés de algunos que tienen acerca de las cosas que vienen al final del tiempo y de los que auguran un final de todas las cosas. Me refiero también a los que tienen la posición milenarista, ¿no? Posición que seguramente en otro tiempo la Iglesia hubiera prohibido o hubiera declarado como secta a esos grupos que anuncian catástrofes, que hablan acerca de profecías cumplidas o por cumplir, ¿no? Que nunca se dan, ¿no? Pero que señalan eventos finales trascendentales. A eso se le conoce como grupos milenaristas. Y lastimosamente ese concepto está metido en las iglesias. Está metido en las iglesias desde una perspectiva de interpretación literalista de la Biblia, en donde se saca textos fuera de contexto, fuera de la historia, fuera de su momento histórico, para aplicarlos a situaciones que en realidad no dice la Biblia, pero que tratan de encajar de acuerdo a las ideas o propuestas que tiene. Y uno de los que está siendo utilizado de esa manera es el profeta Amós. El profeta Amós. Por eso que hemos titulado hoy este mensaje, Amós, el profeta del juicio para estos tiempos. Amós estaba hablando acerca de este tiempo. Amós estaba hablando acerca de Palestina, o que de los filisteos, ¿no? Que tienen que desaparecer y por lo tanto, bueno, Palestina entonces debe desaparecer. ¿Es eso lo que estaba hablando Amós? ¿De eso habla la Biblia? Pues realmente tenemos que decir que no. No va por el camino ahí. Y Amós nos indica no solamente un juicio para Filistea, sino nos habla de juicio a las naciones, pero sobre todo juicio a Israel. Un juicio que posiblemente también tiene que ver con el comportamiento de estos tiempos, de este tiempo en las naciones, ¿no? En donde hay mucha explotación, donde pocos son los ricos y la explotación hacia los pobres. De eso está hablando Amós, y de la injusticia, ¿eh? De esa inmoralidad que hace diferencia entre uno y otro y que lo llama pecado, de paso. Bueno, vamos a mirar de alguna manera este aspecto y necesitamos plantearnos nosotros qué cosa dice Amós con respecto a esto. Vuelvo a repetir, Amós no se está refiriendo solamente a Filistea, se está refiriendo a muchas otras naciones y está hablando dentro de su momento histórico, dentro de su situación histórica, y eso también lo añade Jeremías, por ejemplo, ¿no? Y otros profetas que estaban también en el mismo tiempo que Amós. Isaías es uno de ellos también. Entonces, no es solamente Amós, ¿no? Es Isaías y es Jeremías, pero que no está hablando de una nación de estos tiempos, está hablando de los filisteos de aquel tiempo, de los filisteos que eran enemigos de Israel, que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente. Miremos entonces de alguna manera esto. He puesto aquí por lo menos 2 versículos que nos dan a entender cuál es el mensaje de este hombre de Dios. Dice, las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, sobre lo que vio acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Amós, Jehová ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Se enlutan los prados de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo. Este es el anuncio profético de Amós.
Un anuncio que va a lanzar para Israel específicamente, pero también se va a dedicar a hablar acerca de las naciones vecinas de Israel y que también le va a caer, ¿no?, esa sentencia de parte de Dios, ¿no? Y sentencia que plantea a Amós como el día del Señor, el día del Señor, una etapa que diríamos nosotros es la etapa del juicio de Dios a las naciones, ¿no? Porque también el día del Señor, que como dices es terrible, pues también tiene la otra parte que es de bendición para su pueblo. Pero en este caso está hablando de esa primera parte, ¿ya? Y habla de las condiciones del porqué de estos juicios. Amós, pues, entonces fue llamado por Dios para anunciar su mensaje a Israel y a las naciones: Siria, Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab. Dentro de estas naciones ya no existen. Siria, la Siria moderna, no tiene nada que ver con la Siria antigua. Tiro tampoco, ¿no? Y Edom, Amón, Moab desaparecieron, como los filisteos también desaparecieron. El tiempo de ese mensaje, ya hemos dicho, es por el año 750, es el siglo 8 antes de Cristo, época de Isaías, época de Jeremías también. Jeroboam II era rey de Israel y Usías era rey de Judá. Su anuncio, ¿no?, anuncia su mensaje en Betel, ¿no?, que fue el centro religioso de Israel. Eso lo encontramos en capítulo 3, versículo 14. Y también en el 7:13. Y también le da el anuncio a Samaria, la capital de Israel del norte, ¿no? Entonces, hay que denotar que el anuncio es hacia Judá y hacia Israel también, ¿no? Por eso decimos denuncia también a Judá, ¿no? Sí, hay una denuncia contra Judá, hay una denuncia contra Israel, hay un momento difícil, ¿ya? En la nación, aunque había una prosperidad entre comillas, ¿no? Pero que el profeta devela que eso solamente era un castillo de naipe, ¿no?, que se derrumba, ¿no?, y que no hace, no es una visión clara realmente de un aprecio hacia todo Judá, hacia todo Israel, porque habían problemas terribles, ¿no? Un pueblo que vivía en miseria, un pueblo que vivía en explotación, un pueblo que no era servido, sino que eran esclavizados para prosperidad de otros. Ahora, el Señor, entonces, aquí se muestra el mensaje de Amós, que el Señor es juez de todos los pueblos de la tierra. No solamente es de unos cuantos, y también, por otro lado, tanto se habla acerca hoy día de Dios como que Israel es la niña de los ojos de Dios y que Dios va a preservar a su pueblo y que Israel es lo más importante de todos los pueblos. Acá Amós está mostrando todo lo contrario. Amós habla del juicio y castigo a Israel, ¿no?, y a las naciones vecinas de Israel, y también Judá, ¿no? Israel y Judá, y las naciones vecinas de Israel. Así que no se escapa Israel del juicio de Dios, ¿ah? Por otro lado, escogió a Israel como su propio pueblo, claro. Eso no significa privilegio, y esto hay que quitarlo de la cabeza. Hay que quitarse esa idea que a muchos tienen acerca de una Israel sacralizada, bendecida, sacrosanta, ¿no?, magnífica, cuando aquí vemos que no es así, ¿no? No es así. Dios no da privilegio para nadie, ni Israel tiene privilegio, ni siquiera la iglesia. No somos nadie somos privilegiados de parte de Dios, ¿no? Lo que Dios busca de su pueblo es obediencia y servicio al Dios del pacto. Al Dios del pacto en cuanto a Israel y Judá,
pero también al Dios del pacto que nos envió a su Hijo y que selló ese pacto en la cruz. Y todos los que nos sujetamos a esto, entonces entramos dentro de ese propósito. Lo tercero es que los pecados Dios los aborrece, ¿no? ¿Y cuáles son los pecados que Dios aborrece? Generalmente en la iglesia hablamos de aspectos de adulterio, fornicación, ¿no? La lascivia, ¿no? Y los malos pensamientos. Y no digo que eso no sea pecado, porque la Biblia habla de eso también. Pero en esta etapa, en la época en que Amós estaba predicando, él resalta elementos que estaban dándose dentro de la sociedad, dentro de Israel y de Judá, y por lo tanto también en las otras naciones. Uno de los pecados graves que Dios ve es la injusticia social, la diferencia entre los seres humanos, ¿no? Y la explotación entre unos y otros. Eso Dios lo ve como pecado, ¿no? La ambición de los ricos, ¿no? De aquellas personas que dicen generar riqueza, pero que acumulan riqueza y acumulan, pero no comparten y ni tampoco permiten que otros, más bien utilizan a otros para enriquecerse ellos mismos. Eso también Dios lo ve como pecado. Y esto unido a la explotación de los pobres. Eso lo dice la Biblia. Esto no tiene nada que ver con, por ahí algunos dirán, no, es teología de la liberación. No, acá la Biblia está mostrando que estos son pecados que Dios aborrece, ¿no? Los impuestos injustos, ¿no? Los sobornos a los jueces, las prevaricaciones, la corrupción en general. Es decir, Dios está desechando a Judá y a Israel por estos pecados. Terrible. Y de hecho, bueno, ya está ahí los asuntos sexuales, las violaciones y otras cosas más que también son parte de esa injusticia social. Entonces, esto nos parece a la figura de nuestros tiempos, ¿verdad? Es lo único que se puede aparejar al contexto en que vivimos, una situación muy parecida en las naciones. Y como dijera alguien, ¿no? Cualquier parecido, ¿no? Es pura coincidencia, pero no es coincidencia, es la actitud del ser humano, es la actitud que tenemos nosotros los seres humanos en los pueblos, en las naciones, ¿no? Y los tiempos que vivimos también. Ahora, de hecho, que para compensar estas situaciones, entonces, Israel y Judá se debían a Dios mediante sus ceremonias religiosas, ¿no? Sus ritos, sus servicios religiosos, ¿no? En eso eran perfectos, cumplían con todas estas cosas. ¿No? Y eso también nos hace ver cómo reaccionan las naciones también hoy día, ¿no? Procesiones, peregrinaciones, sacrificios, cultos a los que intensamente van a dedicarse, pero que tienen ausencia del amor al prójimo. Porque eso es lo que está reclamando Dios. Cuando hablamos de justicia social, estamos hablando del amor al prójimo, del amor al otro. Y por lo tanto, si no hay amor al otro, tampoco hay amor a Dios. De hecho, que no se puede amar a Dios sin amar a los seres humanos, sin amar al prójimo. Ahora, otro aspecto que también tiene el mensaje de Amós es que es el primer profeta que habla del día del Señor, ¿no? Y habla del día del Señor, un día de angustia, eso que Apocalipsis le habla, la ira, el día de la ira del Señor, ¿no? Y que no es de luz, sino de tinieblas. Pero hay que ver también que eso será tinieblas
para los que desobedecen, para los que se van tras las ambiciones personales y temporales. Eso es lo que anuncia aquí la palabra. También podemos indicar el día del Señor como rescate, ¿verdad? Rescate del pueblo y de los que siguen al Señor verdaderamente. Bien, entonces, ese es el contexto en que estamos mirando y debemos plantearlo nosotros de esa manera. Ahora encontremos nosotros en este aspecto de los castigos de las naciones. Ya hemos dicho, son varias naciones, ¿ya? Y la fórmula que utilizaba Amós para esto, por 3 pecados y por el cuarto, dice, no revocaré su castigo. No es que esté sumando pecados aquí, sino que está hablando de las sentencias, de la continuidad de estar pecando tras pecando y por lo tanto rebasando la voluntad de Dios y la paciencia de Dios. Entonces dice aquí, pues no voy a revocar castigo a ninguna de estas naciones porque el peso de sus pecados son terribles. El caso de Siria, por ejemplo, dice que arrasaron con Galaad y que fueron injustos ante este pueblo, ¿no? Es decir, por la invasión que hicieron. Ahora uno puede decir, bueno, pero en los pueblos antiguos esto era normal, ¿no? Los reyes invadían otros pueblos y los esclavizaban, se los llevaban sacando de su propia tierra, ¿no? Para llevarlos para que sean sus esclavos, ¿no? Y para que le rindan culto. Y luego también para que ellos ahora, ¿no? Porque han luchado ellos en nombre de un Dios X, entonces a ese Dios X tienen que servir ahora y dejando a ese Dios que quedó derrotado, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué iba a ocurrir con Siria? Siria sería llevada cautiva por su insanía. Y esto ya está hablando de algo fuerte. Estamos hablando de la invasión a Siria. Los asirios que iban a arrasar con todos estos pueblos. ¿Ah? Y en el caso de Filistea también, ¿no? En el 1:6 al 8 era aquí Filistea era una confederación de ciudades, ¿no? Ahí está Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat, ¿no? Y ellos serían cautivos a Edom, ¿no? Perdón, ellos llevaron cautivo a Edom y lo maltrataron duramente, ¿no? Y por ese maltrato también Dios le da una sentencia a Filistea. Y una sentencia que va a ser y que habla de la desaparición de esta Filistea. Y fíjense que todo esto está hablando en ese contexto. No está proyectándose a nuestro tiempo, no está proyectando hacia el fin de los tiempos, ¿no? No hay esa idea. Si ven una idea escatológica en el sentido del juicio de Dios para ese tiempo, ¿no? Y de las noticias fatales, terribles para estas naciones, ¿no? Porque la escatología no es algo que ocurre al fin de los tiempos o al fin del mundo, como algunos plantean, un error y una visión equivocada de lo que es el escatos. El escatos tiene que ver con acontecimientos finales de sentencias, de cosas que van a ocurrir y que son fuertes, ¿no? El castigo a Tiro, ¿no? Todo esto está en el capítulo 1, ¿eh? ¿Ya? En la región de Fenicia, se entregaron cautivos a Edom aun cuando tenían un pacto, tenían un acuerdo y no respetaron ese pacto, y también se llevaron a los edomitas, ¿no? Eso quiere decir que hubo deslealtad, ¿no? Y esto sucedió también desde época de Salomón y el rey de Irán de Tiro. Ya estaba esto cocinándose de un tiempo para atrás, o sea, ya la presión era tanta, ¿no? Que por eso dice, por 3 pecados y el cuarto, no revocaré. El castigo a Edom, por otro lado.
¿Ah? Si bien Edom fue cautiva por Tiro y también en este caso por los filisteos, los edomitas sufrió mucho también, ¿no? Pero Edom, ¿no? Persiguió a Israel, ¿ya? Y Edom era, de paso, era su hermano. Así lo dice en el texto Amós, ¿no? ¿Por qué? Porque era descendiente de Saúl, hermano de Jacob. Entonces había un lío ahí entre los hermanos y por esa lealtad contra Israel también le cae, ¿no?, la mano a Edom. Ahora, sigue ahora el castigo a Amón, ¿no? Porque invadieron otros pueblos y los trataron terriblemente, dice, terriblemente trataron a Galac. Abrieron a sus mujeres, ¿no? Les abrían, fue terrible, o sea, se portaron como salvajes, ¿no? ¿No? Estos Amón eran descendientes de Lot y sobrino de Abraham, que fueron malos vecinos. Entonces también era parte de esa gente que estaba alrededor, pero que también de alguna manera eran familias, ¿no? Y luego venía Moab, descendiente de Lot como Amón, ¿no? Atacó a Edom también, su pariente. Fíjense que todas estas naciones eran parientes la mayoría, excepto Filistea, ¿no? Los filisteos no eran parte, y Tiro y Siria tampoco, ¿no? Entonces atacó a Edom, su pariente, dice, ¿no? Estrépito y sonido, trompeta, hablan entonces de un juicio ineludible. Claro, recuerda que tomar en cuenta ese aspecto, cuando algunos hablan de trompeta, de la trompeta final, no es que vaya a haber una trompeta final, sino que cuando se habla de una profecía como esta, del sonido de trompeta, está hablando de un juicio ineludible, de algo que va a ocurrir igual. Así que no estamos esperando que suene una trompeta específicamente o escuchemos un sonido de trompeta, porque no es esa la idea. La idea es que el juicio es ineludible y viene ese juicio. Eso es el sonido de trompeta. Ahora, por otro lado, tenemos el castigo a Judá e Israel, por último, ¿no? Y Judá, ¿por qué es castigado? Por menospreciar la Torá, por despreciar la palabra de Dios. ¿Ah? La Torá es lo que conocemos nosotros como Pentateuco, ¿no? ¿Y qué hicieron con la Torá? La despreciaron, no lo tomaron en cuenta, la olvidaron. Esto quiere decir que no guardaron sus ordenanzas, no guardaron las enseñanzas de las instrucciones que están en la Torá. Es decir, no les importó todo aquello que Dios había establecido para Israel, para el bien de Israel, para el bien de ellos, para el bien de Judá también, ¿no? Esto quiere decir que fueron infieles al pacto. Fueron infieles al pacto. Por eso que Habacuc también, cuando menciona que esa invasión que venía del pueblo ese grande e inmenso contra el pueblo de Judá y contra ellos, Habacuc decía, Señor, ¿pero por qué? Por tu pueblo. Pero el Señor le dice, no, mira, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. No te preocupes. El justo por su fe vivirá. Por su fe al pacto vivirá. Y como estos eran infieles al pacto, entonces no lo iban a vivir. Eran pocos los que fueron fieles a ese pacto. Y de eso no te preocupes, Habacuc. Pero de lo demás tendré que hacer, tendré que seguir, porque fueron infieles. Así que no se trata de un cumplimiento religioso, de creencia religiosa, de aprendizaje religioso, de aprender de memoria muchos textos de la Biblia y repetirlos literalmente, sino se habla de ser fiel al pacto con Dios.
¿no? De ser instruido en la palabra. Judá entonces menospreció la Torá. ¿Desprecia la palabra de Dios? Puede ser que tus tradiciones y tus costumbres y tu forma de pensar sean más importantes que la palabra. Ábrete mente, cambia esas cosas y haz que la palabra de Dios te ilumine y mires con verdad lo que dice la palabra dentro de aquellas cosas que está diciendo en su contexto, en su historia, para aplicarlo luego a tu propia historia. El castigo a Israel es el otro lado, porque Judá e Israel, de una manera eran hermanos, estaban divididos, ¿no? El reino del sur, Judá, y el reino del norte. Todavía estaba en pie, porque el reino del norte va a desaparecer en la invasión asiria. La injusticia de Israel, pues, que tuercen el camino de los pobres, lo de los desvalidos, de los humildes, cometen idolatría. Y por eso dice que el castigo será terrible. Y Samaria sería destruida. Ahí están los textos bíblicos, ustedes los pueden ver ahí. Samaria será destruida. Y hay un llamado al arrepentimiento, el capítulo 5, ¿no? Pero viene esa destrucción y juicio, capítulo 6, ¿no? Del capítulo al capítulo 9, versículo 1 al 10. Pero también hay una esperanza, porque si bien este tiempo habla del día del Señor terrible, también hay una restauración del Israel de David. O sea, hay una esperanza, la esperanza que Dios pone a su remanente, capítulo 9 del 11 al 15. Entonces, en este contexto está hablando Amós acerca de esa restauración, ¿no? De Israel. Aquí construirá el reino de David, el tabernáculo para invocar el nombre del Señor, una restauración de la vida espiritual caída, ¿no? Y eso se va a dar, porque esta es una visión que se da en la época de los asirios, pero que también se da en la época de los babilonios, y cuando vuelvan de la cautividad, ¿no? Y esto está hablando también el texto, ¿no? Hará volver a su pueblo del cautiverio, ¿no? Y recién ahí van a abrir los ojos. Ahí recién van a volver a la Torá. Ahí van a curarse de la idolatría y solamente van a creer en un solo Dios, y su práctica de fe es en un solo Dios, centrado en eso. Aún así, en un momento cuando ya estaban construyendo sus cosas, se habían olvidado del templo de Dios y comienzan a hacer lo posible para implementar este aspecto de la casa del Señor, Ageo y otros más, y Zorobabel, ¿no? Y Josué, y construyen finalmente el templo, ese segundo templo que después fue remodelado por Herodes, ¿no? Estamos hablando entonces de la venida del cautiverio, de la venida de Babilonia, ¿no? Ya ese es en el siglo V, ¿no? Entonces, de todo esto está hablando, de todo ese momento, ¿ya? Y la promesa, dice, que no serán arrancados de su tierra, ¿no? Esta promesa aparentemente pareciera que no se hubiera cumplido, porque en el año 70 fueron arrasados, y también el resto que quedó en el año 135, Adriano los arremete con ellos y arrasa con todo. Y a Jerusalén le cambia el nombre, le pone a Elia Capitolina. Y a la tierra, esa tierra de Canaán, donde estaban los israelitas, ahora él lo llama Palestina. Un nombre que no pegó nunca, porque no se conoce así, ¿no? Aunque algunos por ahí, en tiempo después, comenzaron a llamar la tierra de Palestina, pero eso no corresponde históricamente, porque no se llamaba así. ¿Y por qué Palestina? Por recordación de los filisteos, ¿no? Los antiguos pobladores de ese lugar que estaban al sur, ¿no? No tenían toda la tierra, ojo, no tenían toda la tierra, sino solamente una parte del sur. Y ahora viene justamente este otro elemento que necesitamos plantearnos nosotros aquí. Antes de esta conclusión,
¿Qué podemos decir acerca de esa Filistea, ¿ah?, que hubo en su tiempo, ese pueblo que fue un pueblo difícil y que inclusive recordamos en la época de Sansón y Dalila, ¿no? Sansón que mata a los filisteos, ¿no? Finalmente, o el caso de David, ¿no? ¿No? David y Goliat, ¿no? Ese gigante de los filisteos. Bueno, estos filisteos, ¿ah?, siguieron teniendo oposición para con Israel. Y lo vemos en esta época de Amós también, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta un elemento con este aspecto de estos filisteos. Asiria, ya hemos dicho, invade esos lugares y también en parte le llega a los filisteos. Y también Nabucodonosor. Pero sí, justamente los babilonios especialmente, ¿no? Ellos devastaron el territorio filisteo en el año 604 a.C., ¿no? Así como en Medio Oriente todos fueron, ellos llevaron, pues, se llevaron cautivo al pueblo judío, y no solamente al pueblo judío, sino a muchos otros pueblos. Así pensamos que solamente es Judea o reino de Judá que fue. No, muchos pueblos fueron llevados y esclavizados por Nabucodonosor, ¿no? Y de hecho ya los filisteos de esa época habían perdido su identidad cultural porque ya habían sido arrasados en parte con los asirios, ¿ah? Entonces, estos desaparecieron. Los filisteos de los que habla la Biblia desaparecieron. ¿Eso qué quiere decir? Que los filisteos hoy no existen. No existen simplemente. No podemos hablar de una profecía para este tiempo, para los filisteos, porque los filisteos no existen. Ese pueblo desapareció por completo. Pero ustedes entonces dirán, bueno, ¿y entonces qué son los palestinos? Un momentito, los palestinos no son filisteos, no tienen ninguna ligación, ninguna herencia, no vienen ni proceden de los filisteos. Los palestinos son también una nación que apareció ahí, un pueblo de nómades árabes que comenzaron a poblar la tierra desolada de Israel, porque ya hemos dicho, 135 fueron botados de ese lugar, ¿ya? Y esa tierra fue ocupada por diferentes pueblos, diferentes dominios, hasta Inglaterra estuvo metida ahí. Hasta la iglesia de Roma también estuvo metido, porque recuerden las cruzadas, ¿no? Por recuperar las tierras santas, ¿ah? Y luego, lo último, el pueblo otomano, ¿no? Que ese reino otomano que tuvo finalmente. Y luego de eso, entonces, grupos entonces que fueron a ese sector y se poblaron y comenzaron a formarse un pueblo, ¿ya? Y estos pueblos, este pueblo árabe, entonces, tomó el nombre de Palestina. No sé si eso tiene que ver con el recuerdo de los filisteos, pero no tienen nada que ver. Ya hemos dicho, por más que se llamen Palestina, no tiene nada que ver con los filisteos incircuncisos, ¿no? Como llamaba David, ¿no? Ahora, no tiene nada que ver, entonces, los acontecimientos de este tiempo, ¿no? No tienen que ver con profecías de la Biblia que están cumpliéndose, porque esas profecías ya se cumplieron en su tiempo. Ya se cumplieron en su tiempo. Y entonces ahí vendrá y dice, bueno, entonces, ¿qué vendrá al final? Porque te preocupas por el final. Eso me hace recordar cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el trono de David en este tiempo? Y el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, los tiempos y los momentos que Dios ha puesto en su sola potestad. Tanta preocupación por lo que va a ocurrir al final de los tiempos, la Biblia nos responde, no se preocupen, porque eso no es de ustedes, eso es de Dios. Eso es asunto de Dios. Lo que sí nos dio
y nos da como mandato, dice, pero ustedes, dice, recibiréis por él y me seréis testigos y predicaréis la palabra de Dios, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato y es la preocupación que Dios tiene para su iglesia, que sea testigo fiel. Y no es para que esté especulando sobre qué va a ocurrir y qué no va a ocurrir, que si va a suceder esto o si va a suceder este otro, o que si un templo por aquí o allá, o que no. Eso nos hemos llenado la cabeza de mucho esto. Ya hemos dicho, esa concepción es milenarista y una concepción sectarista, ¿ah? Que la iglesia, hace tiempo atrás, la iglesia que no tenía estas cosas, pues cuando venían esos conceptos simplemente los votaban y los declaraban secta. Y por eso se formaron muchas sectas que pensaban en este asunto del milenio, ¿no? El tiempo de final y todo eso, ¿no? ¿Ya? Y existen ese tipo de sectas o grupos todavía ahora. Pero dentro de la iglesia ahora ya se ha establecido ese concepto y nadie lo saca y nadie lo declara. El milenarismo, las concepciones milenaristas hacen daño a la iglesia y hacen daño a la palabra de Dios, hacen daño al mensaje de la Biblia, porque si bien sí hay juicio, sí hay estas cosas, pero como hemos dicho también aquí, Dios establece las cosas, pero con argumentos, con peso. ¿Por qué era el motivo? Y estas naciones fueron sentenciadas y finalmente pues desaparecieron, ¿no? Entonces, lo de ahora, lo que hoy día está ocurriendo, pues recordemos, sí es cierto que hay una señal y la señal clara, que el Señor pronto viene. Ese es el mensaje de la Biblia. Y que tenemos que estar en esperanza, no en miedo, en temor y en terror, sino en esperanza de la presencia de Dios en medio de nosotros. El Señor pronto viene y ese debe ser lo que debemos estar expectantes en la iglesia. No esperar temor y terror y tampoco anunciar terror a los demás para que se arrepientan, ¿ya? No ese es el camino, porque si se arrepientan solamente por miedo a lo que va a ocurrir, entonces eso es conveniencia. No hay una conversión real. La conversión real es venir a Cristo reconociendo nuestra condición de pecado, nuestra condición de alejamiento de Dios y volver a Dios de todo corazón para seguir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, Él debe ser Señor de la vida. Y si el Señor está en nosotros, entonces tenemos la esperanza. No va a haber miedo ni temor. ¿Nos dice la palabra así? ¿Mm? No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice aquí, ¿no? Entonces, solamente ante la presencia de Dios, ser firmes. Por eso recuerden, Dios nunca olvida la maldad de los hombres y los pueblos. Y si hoy los gobernantes y las naciones se comportan como se comportaron estas naciones, también les va a venir la sentencia. El juicio de Dios a los pueblos será irremediable. Lastimosamente eso va a suceder también. Así como ocurrió con estas naciones, así también ocurrirá en este tiempo. No va a decir ahora, no, que Dios se ha cambiado, Dios es amor, Dios es gracia y Dios perdona todo. No, Dios no es un perdonavidas. Él sentencia lo que tiene que sentenciar. Pero a pesar de esto, Dios ama a todos los pueblos. Y Él manifiesta su poder y gracia restauradora. Y esa es la esperanza. Y la esperanza de restauración está en Jesucristo, el Señor, el Mesías. Por eso es que Dios promete y protege a su pueblo y le extiende su promesa, pero en Cristo Jesús. No es por ser pueblo o por el privilegio de ser pueblo, sino por la fe en Jesús, por la fe en el Salvador, por la fe en el Señor, ¿no? Así que nos quita el cautiverio, nos hace libre y cumple su promesa. ¿Pero a través de quién? De Cristo.
Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Mm? Entonces, creo que esto es importante plantearlo aquí y tener la paciencia en Dios, de no tener el miedo de nada. Y si estuviéramos en el tiempo final de esto, pues darle gracias a Dios, porque no sabemos en el tiempo, ¿ya? Si es el tiempo final, o solamente es el tiempo final en cuanto a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Y al final todos nos iremos, porque terminaremos tarde o temprano saliendo de esta tierra. ¿Y cómo nos hemos ido ante la presencia de Dios? ¿Cómo iremos? ¿De qué manera? O sea, ahí está justamente el mensaje de arrepentimiento. Por eso, amor a Dios y amor al prójimo son importantes. Los pecados más graves que la Biblia habla es los pecados que se cometen contra el prójimo, contra la sociedad, contra los pueblos. Y de eso sí, Dios está airado. Dios está airado. Pero también nos extiende su gracia. Nos extiende su gracia para que podamos arrepentirnos nosotros y cambiar esa actitud, cambiar ese enfoque para tomar entonces ese enfoque importante de que adoremos a Dios y glorifiquemos todos los pueblos, como dice los salmos, ¿no? Todos los pueblos te alaben, Señor. Pero ¿cómo va a ser eso hecho de todos los pueblos alabando a Dios? Cuando nosotros también, entonces, seamos mensajeros de ese Dios todopoderoso para el cumplimiento de sus promesas y para que los pueblos se vuelvan a Dios. Pero primero tenemos que nosotros volvernos a Dios. Primero somos nosotros los que tenemos que volver a Dios. Y luego entonces podremos cumplir con el propósito de Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad y este mensaje que es de alguna manera cumple con el contexto de ese tiempo, por las situaciones que se están dando. Así que lea su Biblia con cuidado, no aparte los textos fuera de lo que la historia bíblica nos está mostrando, ¿no? Aprenda acerca de las situaciones que vivía Israel. Aprenda aquellas cosas que están escritas en la palabra para nuestra edificación. Y no saquemos textos bíblicos a nuestra conveniencia, sacándolos por aquí, sacándolos por allá y haciéndoles decir cosas que la Biblia no dice. Eso también daremos cuenta a Dios en su momento. Por eso, oremos. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a usar centradamente tu palabra y a tener el cuidado, Señor, de hilar textos para simplemente hilar ideas o conceptos que están fuera de tu propósito. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por el profeta Amós, también por Isaías, por Jeremías, por Habacuc, por tantos hombres tuyos, Señor, que justamente hablaron acerca de este tipo de cosas, ¿ya? Y que nos hablaron en su momento, en su tiempo, y tú cumpliste con eso, Señor. Y extendieron ese día, Señor, que se dio los juicios para con esas naciones. También ahora nos habla de ese tiempo en que tú vendrás, Señor, a juzgar a todas las naciones, o sea, aquellas que todavía faltan, porque no solamente están Siria, Amós, Filistea, Judá, Israel. Faltan muchas otras naciones a lo largo de toda la historia del mundo, la historia de los hombres, de las naciones. Hay muchas naciones en las que también está tu sentencia, Señor. Y por eso también rogamos por Perú, y rogamos por Argentina, por Chile, por toda Latinoamérica, y por toda Europa, y por toda África, Asia, Oceanía, por donde hayan pueblos, Señor, para que estos pueblos, Señor, también sopesen la importancia de volver a ti, y para que venga un tiempo en vez de juicio, un tiempo del día del Señor glorioso, para el encuentro contigo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias a Dios por este tiempo y también por este mensaje que si a alguno le ha parecido duro, pues tómelo en el Señor, tómelo en la palabra de Dios, porque hemos querido estar sujetos solamente a esto, a la palabra de Dios y a lo que nos dice y lo que nos toca a nosotros tomar en cuenta y practiquemos justamente eso, que esta palabra nos sirva para mirar a nuestros congéneres, a todos los hombres, hombres y mujeres, ancianos y niños, como iguales a nosotros, como criaturas de Dios, pero también proyectándonos a que ellos también conozcan del Señor y no haciendo diferencia de ninguno ni otro, ni de color, ni de condición, ni de educación, ni de formación, ni de cultura, porque finalmente todos daremos cuenta al Señor. Nadie, ninguno de nosotros será librado de eso. Y solamente su iglesia también, por supuesto, también comparecerá ante el Señor, ¿no? Y como dice la palabra, ¿para qué? Para que sea regocijada con su Señor. Queremos pertenecer a esa iglesia, queremos pertenecer a ese pueblo de Dios, para que entonces consigamos eso que Dios ha establecido en su palabra. Que Dios le bendiga, hermanos, y será hasta una próxima. Qué bonito. Tú le vas aquí, ¿no?